Bienvenidos a este programa Ventana Pública, donde hoy vamos a hablar de economía mundial, nacional y también regional. Por eso nos acompaña aquí Ancor Jorge Dorta, que es socio director de Mensei Capital, además de que podemos encontrar opiniones tuyas en el Facebook, en blog, mensei.ch, que me explicabas mensei.ch, que no es Chile, no es una página CH, no es punto... No es. No es ni Chile ni República Checa, no. CH es el dominio de Suiza y significa Confederación Helvética. Buscando en Google Mensei Macro pueden encontrar tu blog, tus opiniones, y en Facebook también, buscando Ancor Jorge Dorta. Ancor, o Jorge, que no sé cómo prefieres que te llame. Me da igual. ¿Cómo definirías la crisis actual? Empezando, ¿lo definirías a nivel mundial? ¿Hay zonas que están mejor, zonas que están peor? Es una... Esa es una de las grandes falacias que se está diciendo ahora mismo, que es una crisis planetaria, ¿no? Y esto de crisis planetaria es complicado, porque básicamente la exportación de un país es la importación de otro, ¿no? Entonces, los excedentes de un país son los déficits de otro, los superávit de un país son los déficits de otro. Y que yo sepa que no hay ningún marciano colocando sus excedentes en la Tierra. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay países que van bien y hay países que van mal. De hecho, traes unos gráficos que creo que estamos viendo ahora, sí. Que no es una crisis planetaria. El PIB mundial no ha hecho más que aumentar, pero sí hay países que lo están pasando bastante mal, como España, que es el siguiente gráfico creo que aparece. Vemos ahí que hay una deceleración, ¿no? Pero mucha gente dice que estamos en el tercer superciclo de la economía, ¿no? Que es una economía donde el crecimiento ahora mismo viene por la industrialización y el desarrollo de los países emergentes, y mucha gente dice que estamos en la época dorada precisamente del capitalismo, ¿no? Lo que pasa es que este año prácticamente hay una serie de condiciones, o se han dado una serie de eventos como la crisis que azota Europa, la desaceleración en Estados Unidos, fruto también de políticas equivocadas. Hay también problemas inflacionarios en China, ¿no? Y los países emergentes pues están moderando su crecimiento este año, pero bueno, porque les afecta un poco todo lo que está pasando ahora mismo en el sistema financiero, etcétera, etcétera. No, pero creo que es importante que la gente se quede que no es un problema planetario, sino que hay unas economías que van mejor y fruto de unas políticas acertadas, y hay unas economías que van peor fruto de políticas desacertadas. ¿Por qué hay crisis en estos países concretos? Pues hay crisis porque se han implementado políticas erróneas, porque hay deficiencias estructurales que no se han solucionado, y después estamos ante lo que se llama una crisis de balance. En el mundo desarrollado no es una crisis motivada porque el Banco Central haya subido los tipos de interés y eso haya hecho una contracción en el consumo o alguna cosa de estas. Lo que estamos viendo es que es una crisis porque es una crisis de balances, en el sentido de que ha habido una burbuja. Bueno, aquí el gráfico aparece lo que dije antes, ¿no? Vemos que hay superávit de unos países y hay déficit de otros, ¿no? O sea, básicamente no es que todos estén mal, no es una crisis sistémica de que el modelo está mal, ¿no? Sino simplemente hay unos países que van mejor y otros que van peor, ¿no? Pero como he dicho antes, hay un problema de balance, en el sentido de que ha habido una burbuja de activos reales que ha estallado y que ha dejado pues montañas de deuda detrás. ¿Y qué hay que hacer para salir de esta crisis de balance? Bueno, pues los mecanismos para salir de una crisis de balance son diferentes a los mecanismos que hay que utilizar para solucionar otro tipo de crisis, ¿no? Lo primero que hay que poner es políticas de austeridad. Y esas políticas de austeridad hay que reducir el gasto, ¿no? Y hay que reducir el gasto porque seguir despilfarrando dinero no te va a sacar de la crisis. ¿Cuál es el problema? Que tú, al reducir el gasto, reduces el consumo. Y al reducir el consumo tienes un efecto deflacionario y recesivo en la economía, ¿no? Pero lo tienes que hacer porque tienes que poner las cuentas en orden. Lo segundo, hay que reestructurar la deuda. ¿Qué significa reestructurar la deuda? Pues que si la deuda no se puede pagar, pues hay que cambiar las condiciones de la deuda, que hay que cambiar el tipo de interés, hay que cambiar los plazos o hay que hacer una quita. Como
el activo de una persona, la deuda tuya a lo mejor o sea, la deuda de una persona es el activo de otra, eso también reduce el crédito y reduce también la actividad económica, con lo cual también tiene un efecto recesivo y tiene un efecto contractivo de la economía. Y por último, lo que hay que hacer es estimular la economía a través de políticas monetarias, utilizando deuda o incrementando la oferta monetaria. Y esto, al contrario que las otras dos medidas, sí tiene un efecto inflacionario y sí tiene un efecto expansivo en la economía. ¿Cuál es el truco? El truco es que hay que hacerlo en la justa medida. Hay que tener un poco de austeridad, hay que tener un poco de reestructuración de deuda y hay que tener un poco de flexibilización cuantitativa, monetarización de la deuda. Pero hay que tenerlo en los ¿cómo se llama esto? En los porcentajes adecuados. Porque si nos pasamos mucho en una u otra, pues vamos a tener problemas o de que entramos en una espiral recesiva grave o que entramos en periodos inflacionistas o de hiperinflación. De todas formas, este tipo de procesos son procesos muy largos. El desapalancamiento de una economía son procesos muy largos que pueden durar hasta 15 años. No es una crisis como las normales que hemos estado acostumbrados. De hecho, Japón, que tuvo una crisis parecida a esta, en los años 80 todavía está en recesión, todavía está, creo que el índice Nikkei ha caído un 75% con respecto a sus máximos y han pasado ya 20 y pico años, es decir, Japón está hoy donde estaba hace 24 años, entre otras cosas porque hizo algunas políticas equivocadas, ¿no? Y esto es a nivel general lo que hay que hacer para lidiar con una recesión de balances o una crisis de balance. Pero en países concretos puede ser necesario aplicar otra serie de reformas estructurales para incrementar el crecimiento. Pero ese tipo de reformas estructurales ya depende de la situación de cada país, pero que son temas que están estrangulando el crecimiento económico o el sector privado o este tipo de historias. Tú mostrabas algo en la gráfica que llama la atención. Para que un país vaya bien, otro tiene que ir mal. Esto no es un capitalismo agresivo, esto no tendrá nunca solución, siempre estaremos en lucha constante y solo iremos bien nosotros cuando alguien vaya mal. No. Yo lo que estoy diciendo es que el excedente de un país, o sea, el déficit de un país es el excedente de otro. Y el comercio lo que permite es que mi excedente lo coloco en otro sitio. Es un sistema que beneficia a todos los países, ¿no? Pero pero hay países que entran en un doble déficit fiscal y de balanza comercial, que entonces, pero ese doble déficit está motivado por las políticas equivocadas, ¿no? ¿Por qué alguien aceptaría reducir la deuda de un tercero, ayudar a otro que tiene una deuda? Pues por el propio interés. Es decir, porque, vamos a ver, si una empresa no es viable, lo mejor es liquidarla y entonces hay una serie de preferencias de pago y se recupera lo que se pueda recuperar. Pero si una empresa es viable y puede subsistir en el largo plazo si se reestructura, entonces el inversor va a recuperar, todavía va a perder dinero, pero va a perder menos dinero y va a recuperar una parte de sus pérdidas ayudando a esa empresa a reflotarse, ¿no? Todo esto son, pues, todo el tema concursal pues va por ahí también, ¿no? Va por esa línea lógica. Recuerdo cuando sucedió lo en Argentina, se habló de que Estados Unidos tenía en su mano el poder haber evitado eso. Pero uno se queda, no sé qué pensaba sobre eso, pero que uno se queda siempre con la duda. Hay países que no les interesa que otros países vayan bien. Argentina es un caso, bueno, yo estaba en la tesorería de uno de los mayores bancos alemanes cuando ocurrió el tema en el 2001. De hecho, había entrado fue cuando me incorporé a ese banco. Y lo viví esa crisis muy de cerca, ¿no? En la crisis estuvieron peleando varios años para evitar la salida del que tenían, es decir, volver al peso y dejar el dólar. Estuvieron como 3 años peleando contra eso y al final tuvieron que aceptarla. Pero son problemas que surgen cuando se utilizan tipos de cambio fijos, porque ese tipo de desequilibrios que hemos visto antes, de que un excedente de un país es el déficit de otro, se agravan
cuando utilizamos tipo de cambio fijo, porque el tipo de cambio fijo, a medida que se aprecia o se deprecia, es un corrector automático de ese tipo de desequilibrio. Y lo que pasó en Argentina fue que los políticos argentinos robaron todo lo que tenían que robar y un poquito más, y hicieron toda una serie de políticas equivocadas que llevó al país a donde lo llevó. ¿Europa está preparada institucionalmente para superar esta crisis? Yo, como te dije antes, hay una crisis de balance, y esa crisis de balance es bastante complicada de lidiar con ella, ¿no? Y Europa no está preparada ahora mismo para lidiar con este tipo de crisis, porque no tiene el marco institucional adecuado. Es decir, faltan las instituciones, falta una integración fiscal que sería necesaria para resolver este tipo de cuestiones, y sobre todo hay un problema en la construcción del euro. El euro no es una zona monetaria óptima como se define, como define Robert Mundell, sino hay unos problemas institucionales. Ha sido una unión política, no una unión económica, y ahora mismo en esta crisis, que es bastante complicada de solucionar, pues se está poniendo en evidencia esos defectos en la construcción institucional de la Unión Europea. ¿Qué significa zona monetaria óptima? Pues una zona monetaria óptima una zona monetaria óptima es, digamos, para que nos entendamos, si juntamos varias economías, tienen que cumplir una serie de requisitos para poder tener la misma moneda. ¿Por qué? Porque si no cumplen esa serie de requisitos, van a surgir lo que se llaman shock asimétricos. Un shock asimétrico es que una política determinada va a tener un efecto negativo en una parte de esa región monetaria y un efecto positivo en otra, ¿no? Y al final va a terminar afectando la economía real y va a terminar causando muchísimos desequilibrios, ¿no? Entonces hay una serie de condiciones, como que estén perfectamente integrados los mercados de capital, de mercancías y de trabajo, que por ejemplo no se da porque siguen habiendo muchas barreras culturales al libre movimiento del trabajo y todo este tipo de historias. Y en definitiva, Europa no es una zona monetaria óptima, con lo cual la política monetaria de los tipos de interés que fije el Banco Central Europeo pues afectan de forma distinta y muchas veces de forma completamente opuesta a Alemania o los países del norte de Europa y a los países periféricos. Y Canarias, por ejemplo, tampoco es zona monetaria óptima ni con Europa ni con España. De hecho, ¿no? De los cinco requisitos que se hacen falta para ser zona monetaria óptima, Canarias no cumple ninguno. Y no cumple ninguno. No cumple ninguno. No cumple ninguno. Estás diciendo entonces que cualquier decisión que se toma en Europa que beneficia a gran parte de Europa siempre nos perjudicaría a nosotros. No te estoy diciendo que siempre nos perjudicaría. Siempre no, pero que muchas veces nos perjudicaría a nosotros. Y es lo que pasa también con España. Muchas de las políticas que se implementaban en España eran para desarrollar España y afectaron muy negativamente a Canarias, ¿no? Entonces ese es un ejemplo, por ejemplo, de ese tipo de shock asimétrico. No tiene solución. Bueno, solución tiene. Otra cosa es que se quiera ver o no se quiera ver cuál es la solución. ¿Y cuál es la solución para conseguir, por ejemplo, que toda Europa... A ver, si una pareja no puede vivir junta, lo mejor es que se separe. Y esa separación puede ser amistosa o puede ser no amistosa, ¿no? Pero es una tontería intentar mantenerse en un estatus que nos está perjudicando. ¿Crees que España estaría mejor fuera de Europa, del euro? Yo creo que España puede estar, o sea, vamos a ver, España no cumple las condiciones para estar en el euro. España es uno de los países con mayores desequilibrios uno de los países con mayores desequilibrios en toda la Unión Europea. España tiene un gravísimo problema de competitividad. El problema no es el sector financiero. El sector financiero, digamos, no es la causa, sino el síntoma, ¿no? Y el síntoma de una enfermedad que es mucho más profunda, que es la falta de competitividad de la economía española. Si no podemos devaluar la divisa y no podemos ajustar los tipos de interés a las necesidades de la economía española, la única forma que podemos ajustarnos a la situación es mediante un ajuste de precios, salarios y pensiones.
Pero esos ajustes de precios, salarios e pensiones, que es lo que se denomina una devaluación interna, son muy complicados de hacer. Como decía Milton Friedman, cambiar un precio, es decir, cambiar el tipo de cambio, es mucho más complicado, es mucho más sencillo, perdón, que cambiar todos los precios de la economía. Y aunque España, a partir de ahora, empiece a incrementar su productividad en un 0,5% al año, lo que parece bastante improbable, dadas las condiciones, aún así necesitaría 40 años para cerrar la brecha de productividad con Alemania. Entonces, mantenerse dentro del euro es mantenerse en el camino del Calvario. Va a ser una recuperación muy lenta. Si hay recuperación, bueno, más que recuperación, las cosas irán a peor antes de recuperarse. Va a ser un ajuste muy doloroso, sin crecimiento. Y a mí me asusta más que España se mantenga dentro del euro que se salga, ¿no? Pues si se sale, bueno, hay una devaluación competitiva, las hizo Felipe González en los 80 varias veces, no es lo mejor. Creo que ha sido una irresponsabilidad de la clase política y de los dirigentes de este país llevarnos a donde estamos, pero ahora mismo la situación es la que es y yo creo que no le va a quedar más remedio a España que salir, entre otras cosas, porque si sale Grecia, si sale Italia, si sale Portugal, España va a tener que salir, porque el principal mercado de España es Alemania y Francia, y después Italia, Portugal y Portugal. Si salen el resto de países periféricos, España va a perder todavía más competitividad con respecto a esos países y no va a poder Hablan incluso de Italia. ¿Crees tú que hasta Italia...? Yo creo que hasta Francia, se está hablando hasta Francia. ¿Y qué se queda entonces? ¿Alemania y poco más? Ahora se quedaría la zona norte de Alemania, o sea, Alemania, Austria, Holanda, Bélgica y Francia estarían ahí, podrían estar en una zona u otra. Dinamarca, Finlandia, ¿no? Todos estos países del norte son países sólidos, que no tienen el tipo de problemas que han tenido los países periféricos y que podrían perfectamente continuar en el euro, ¿no? Y los problemas los tienen las economías periféricas del sur, que tienen que corregir sus desequilibrios, porque los desequilibrios no se pueden mantener eternamente. O sea, llega un momento en que tú puedes tener un problema y pides un crédito al banco. Y al año que viene puedes volver a tener un problema y puedes volver a pedir un crédito al banco. ¿Por qué? Pues tienes una nómina que te lo respalde. En el caso de un país serían unos ingresos fiscales por impuestos y por otro tipo de historias que te lo respalden. Pero va a llegar un momento en que el banco te dice, mira, se acabó, porque ya tienes demasiada deuda en relación a los ingresos que eres capaz de generar y entonces no me los vas a poder pagar, ¿no? Y un poco eso es lo que pasa, ¿no? Los desequilibrios y la deuda no se puede aumentar eternamente porque tiene un límite. Estamos un poco perdidos los ciudadanos. ¿De qué crisis estamos hablando ahora? ¿Es la primera crisis? ¿Ha habido dos crisis? ¿Qué crisis es la que tiene Europa exactamente ahora? ¿Burbuja inmobiliaria? ¿De qué estamos hablando en Europa? En Europa hay una crisis de balanza de pago. Hay unos desequilibrios por balanza de pago y de falta de crecimiento y de competitividad de las economías periféricas, porque el dinero que han recibido de Europa durante las últimas 2 décadas pues lo han empleado en corrupción política, en comprarse coches alemanes y coches oficiales y en hacer carreteras y todo tipo y fomentar una burbuja inmobiliaria en lugar de meterlo en I+D y hacer las reformas estructurales que necesitaba la economía española para ganar competitividad. O sea, no es una cosa que venga de hace 2 años ni hace 3 años, ¿no? Las causas de donde estamos son mucho más profundas y vienen de mucho más atrás. Es una crisis diferente a la que empezamos quizás a ver los ciudadanos cuando se habla de las hipotecas y todo esto. Es una crisis política e institucional. Sí, poco más o menos se ha juntado el hambre con la gana de comer, ¿no? Entonces hay varias crisis que se han superpuesto, ¿no? Hay una crisis que es una crisis por ejemplo, común a lo que es Estados Unidos y otras economías desarrolladas en el bloque occidental, que han sido el exceso de deuda, ¿no? Y entonces es la crisis de balance que habíamos hablado en un primer momento.
En Europa, además, hay una crisis institucional que se pone de manifiesto que el marco institucional europeo es insuficiente o está mal diseñado para hacerle frente a este tipo de situaciones. En España, además, hay una crisis de competitividad y de desequilibrios por balanza de pagos que es necesario corregir, porque no puede seguir aumentando eternamente. Y en Canarias, que todavía no hemos hablado en Canarias, también hay una crisis de modelo en el que el REF ha sido absolutamente nefasto y no ha servido para desarrollar la política, la economía canaria. Entonces también en Canarias ahora mismo hay, digamos, una crisis tanto de agotamiento del modelo económico como una crisis del modelo político, ¿no? Entonces todos estos se están conjuntando y hay así como una tormenta perfecta, una gran tormenta, ¿no? Entonces, por todo lo que dices, ¿crees que el euro, la estructura del euro en Europa no es sostenible, no de esta manera? Bueno, yo creo que esa pregunta ya la contestamos antes, ¿no? O sea, sí, la estructura del euro no creo que sea sostenible porque no es una zona monetaria óptima y, por tanto, genera graves desequilibrios. ¿Cuáles serían las posibilidades ¿Cuáles son las 4 posibilidades que hay? Bueno, las 4 posibilidades que hay es básicamente que Alemania pague la factura a través de generar inflación en Alemania. Generar inflación en Alemania es reducir el poder adquisitivo de los trabajadores y los consumidores alemanes. Y ya han dicho que por encima de su cadáver, no están dispuestos a ir por esa ruta. La segunda opción sería que Alemania pague directamente subsidiando eternamente a las economías periféricas, es decir, dándole subvenciones y ayudas a la economía periférica por siempre. Y los alemanes han dicho otra vez que por encima de mi cadáver. La tercera vía es una devaluación interna, como hemos comentado antes, devaluar internamente, es decir, reducir precios, salarios, servicios sociales y todo esto para volver a poder, y hacerla al tiempo que se hacen las reformas estructurales para ganar competitividad, o salirse del euro. Esas son las 4. Ahora tenemos que elegir, o sea, porque no hay más. ¿Nos puede explicar qué significa esto de los bonos europeos? Esto de que los gobiernos accedan directamente a la financiación del Banco Central Europeo, ¿qué significa? Bueno, eso son dos cosas distintas, ¿no? Los bonos europeos son básicamente crear unos bonos en el que cada país deje de emitir su propio bono y todos sean unos bonos europeos, con lo cual unos países responden por otros, ¿no? Esto es muy parecido a, igual que la monetización de la deuda, coño, no me sale hoy. La monetización de la deuda, que es básicamente darle a la máquina de imprimir billetes para generar más monedas, ¿no? Estas dos soluciones básicamente transfieren el coste del ajuste a Alemania, y Alemania ha dicho que se niega, y de hecho la Constitución alemana prohíbe la creación de bonos europeos, ¿no? El acceso de los gobiernos directamente al Banco Central Europeo, a la financiación del Banco Central Europeo, yo creo que es el mayor disparate que puede haber, aunque mucha gente dice, no, porque claro, el Banco Europeo le presta a los bancos al 1% y los bancos le prestan a los estados al 3, al 4, al 5, lo que sea. Pero la gente tiene que entender que los mercados financieros son el instrumento para limitar los excesos de los gobiernos. Si los gobiernos empiezan a ir directamente al Banco Central Europeo, entonces ya hemos eliminado cualquier tipo de regla de mercado. Al final crearán una hiperinflación, traspasarán el coste de esos ajustes a los ciudadanos o quebrarán el Banco Central Europeo. Que de hecho, si siguen por el camino que están, pues la próxima crisis va a ser una crisis del Banco Central Europeo, ¿no? Yo creo que también a los ciudadanos hay que aclararle una cosa. Cuando se dice que la culpa es de los mercados, en realidad lo que estamos diciendo es que la culpa es de las reglas de la economía. Entonces, si decimos que la culpa es de los mercados,
que es lo mismo que decir que la culpa es de las reglas de la economía, significa que los políticos no han actuado de acuerdo a las reglas de la economía, es decir, que los políticos han actuado de forma irresponsable. ¿Qué es la economía? La economía es simplemente la disciplina que trata sobre el uso eficiente de los recursos. Si el político no ha seguido las reglas de la economía, es que el político no ha seguido las reglas del uso eficiente de los recursos para satisfacer las necesidades humanas. Y si no ha seguido el uso eficiente de los recursos es porque tiene un incentivo, una razón personal para no hacerlo, con lo cual estaría buscando el bien personal y no el bien colectivo. Con lo cual, cuando estamos hablando de que la culpa es de los mercados, realmente lo que estamos diciendo es que los políticos han actuado de forma irresponsable en contra de las reglas de la economía por intereses particulares en lugar de por intereses colectivos. Y como lo que da legitimidad a un político es la defensa del interés colectivo, si no cumple ese requisito pierde la legitimidad, y si pierde la legitimidad nosotros no tenemos que obedecerle. ¿Tú eres partidario de que España salga del euro? Yo he dicho que creo que España debería salir del euro. De hecho, tendría positivas y negativas, porque se habla de las negativas, que hay un miedo, no se sabe exactamente qué pasaría. ¿Tú qué piensas que pasaría? Lo que pasaría es que bueno, la mecánica de este tipo de ajustes básicamente hay una conversión automática y forzada de tanto los depósitos como los créditos del sistema financiero a la nueva moneda. Posiblemente esto llevaría aparejado una devaluación de entre el 40 y el 60%. Es decir, si tú tienes 100.000 euros ahorrados, ahora mismo se convertirían a 100.000 pesetas, las 100.000 o nuevas pesetas, esas 100.000 nuevas pesetas se devaluarían mediante el tipo de cambio, y al final el poder adquisitivo que te quedaría serían pues 40 o 60.000, el equivalente a 40 o 60.000 euros, ¿no? Esa es la mecánica. El problema es que parte de la deuda está denominada en euros, con lo cual el coste de la deuda se incrementaría, y eso significaría que España tendría que entrar en default o reestructurar su deuda, como lo ha hecho, por ejemplo, o como lo está haciendo Grecia ahora mismo. Esos son los efectos negativos, ¿no? Los efectos positivos es que al tener un tipo de cambio más bajo, incrementas la competitividad de tu sector exportador y puedes generar un crecimiento económico que, si eres capaz de aplicar al mismo tiempo las reformas estructurales necesarias, pues te va a permitir recuperar la competitividad mucho más rápido. ¿Habría fuga de depósitos? Fuga de depósitos está habiendo. Y sin entrar en aspectos morales es lo lógico, porque básicamente tú imagínate que tú tienes 100.000 euros en un banco, ¿no? Entonces tú dices, bueno, aquí hay dos posibilidades y pon la probabilidad de ocurrencia que tú quieras. Hay una posibilidad de que España salga del euro y hay una posibilidad de que no salga. Si España no sale del euro, ¿tú qué has ganado? No has ganado nada, has ganado cero. Si España sale del euro, tú has perdido un 40 o un 60% de tu poder adquisitivo, con lo cual tú tienes una posición en la que no tienes nada que ganar y mucho que perder. Entonces, cualquier inversor, cualquier ahorrador que sea medianamente sofisticado y con un mínimo de sentido común, va a tratar de llevar esos depósitos a sitios donde esté seguro, como Suiza, como Estados Unidos o como otros países de la Unión Europea donde el núcleo duro, ¿no? Finlandia, Alemania, Austria, ¿no? El problema está que Alemania, Austria, Finlandia, al pertenecer también a la Unión Europea, sería muy fácil a los gobiernos ponerse de acuerdo para tomar medidas retroactivas con respecto a esos movimientos de capitales, ¿no? Y yo no estoy diciendo que España vaya a salir el mes que viene ni la semana que viene, ¿no? Pero lo que sí hay un peligro real ahora mismo es que se impongan controles de capitales que impidan la libre circulación de los capitales, ¿no? Entonces a nosotros, a nuestros clientes les asesoramos de que pongan sus ahorros en otros países fuera de la Unión Europea que sean sólidos, como puede ser Suiza, como puede ser Canadá, como puede ser Estados Unidos o como puede ser Nueva Zelanda. Esto es lo que, si no sale España del euro, ¿qué pronosticas tú para el futuro? Si no sale España del euro, yo lo que pronostico es una recesión y una depresión larga, con poco crecimiento, con muchísimos ajustes muy duros y, digamos,
una recuperación muy lenta. Es decir, ahora mismo el mundo desarrollado por esa crisis de balance que habíamos hablado, que era por la acumulación de deuda, etcétera, etcétera, y que hay que desapalancarlo, hay que reducir deuda. Incluso si se hace bien estas tres políticas que habíamos hablado, austeridad, reestructuración de deuda e inyección monetaria, no te genera una recuperación rápida, sino te genera una recuperación muy, muy lenta, pero positiva, que puede durar a lo mejor, que puede durar a lo mejor 10, 15 años, ¿no? O sea, que todo el proceso pues dure eso, unos 15 años. Pero si encima que estamos en ese marco global, ¿vale? Encima tenemos que hacer una serie de ajustes internos que todavía reducirán más el crecimiento y la actividad económica por esa devaluación interna que tenemos que hacer, el ajuste va a ser muy, muy, muy duro. ¿Qué opinas de lo sucedido con Bankia? ¿Hay personas, clientes que están sacando el dinero? ¿Crees que es para preocuparse o que tiene solución? Hombre, yo creo que Bankia, el problema es que la unión de dos bancos malos no te genera uno bueno. Y muchas veces la unión de un banco malo y un banco bueno tampoco te genera un banco bueno. El sector financiero, el sector bancario es un sector muy, muy complicado, hay que conocerlo, son reglas distintas a las que afectan al resto de la economía, modelos de negocio muy, muy distintos, incluso reglas contables distintas, ¿no? Bankia es principalmente Caja Madrid. Y yo te voy a contar una anécdota que me pasó creo que en el año 2005 o 2006, cuando estábamos en plena burbuja inmobiliaria, en plena catarsis de la construcción. Fui con uno de mis socios alemanes, fuimos a Madrid, y mi socio alemán empezó a ver grúas por aquí, grúas por allá, grúas por aquí, grúas por allá. Y me lo dijo, dice, mira, España va a entrar en una crisis tremenda dentro de unos años, dice, porque esto es exactamente lo mismo que pasó en Berlín tras la reunificación, ¿no? Entonces, todos esos excesos han hecho que ahora mismo el sector financiero español esté prácticamente esté muy mal, ¿no? La última reforma obliga a provisionar 33.000 millones de euros a los bancos españoles. Pero realmente es una payasada, es una machangada. ¿Por qué? Porque son bancos que son básicamente insolventes. Entonces tú hacer que un banco que sea insolvente, que todo el mundo sabe que es insolvente, que aflore unas pérdidas, es una puesta en escena, es una puesta patética, especialmente porque si realmente tendrían que poner las pérdidas y provisionar sobre las pérdidas, tendrían que hacer una provisión 5 veces mayor. Estaríamos hablando de entre 160.000 y 200.000 millones de euros, ¿no? ¿Cómo se resuelven las crisis? Mira, las crisis bancarias en el resto del mundo se resuelven de la siguiente forma. Usted es insolvente, ¿vale? Quiebre. Los depósitos asegurados por el Fondo de Garantía de Depósitos, los 100.000 euros, pues se traspasan a otro banco. Y esos depósitos se traspasan a otro banco. Se liquida ¿cómo se llama esto? El banco, la caja que es insolvente, y esa pérdida la asumen los accionistas de ese banco, de esa caja, y los prestamistas, los acreedores no protegidos como los depositarios de esa banca y de esa caja. Si no hacemos esto, lo que estamos haciendo es traspasar el coste de esos errores al contribuyente, y eso es absolutamente injusto. O sea, vamos a ver, mira, para que las cosas cambien hay que dejar que la economía funcione, hay que dejar que las reglas de mercado funcionen, hay que hacer que empresas insolventes cierren y salgan del mercado, dejando paso a otras empresas, hay que cambiar a los directivos, tienen que entrar nuevo capital fresco, directivos frescos, nuevas ideas que tomen el relevo. Si no se hace eso, al final entramos, como en Japón, en una parálisis permanente y en un estancamiento permanente. ¿Por qué se insiste en mantener sistemas o empresas que han gestionado mal? Porque no es una cuestión económica, es una cuestión de poder. Y cuando separaron, antes de que yo estudiara en la universidad, económicas y ciencias políticas se daban juntas, después las separaron. Y el problema es que muchos economistas no entienden las connotaciones políticas de las decisiones
Y la política no es un juego de darle crecimiento económico, se ha convertido actualmente en un juego de poder y nadie quiere renunciar a su cuota de poder. Y por eso hicieron estas fusiones esperpénticas dentro de la banca española, en que empezaron a unir a muchas entidades insolventes en vez de disolverlas, y han creado pues un monstruo que está ahí. Han tenido 3 años para ir limpiando balances, han decidido no hacerlo, es decir, no han dejado que los precios inmobiliarios en España bajen lo que tienen que bajar, a diferencia de otros países como Estados Unidos, Irlanda, que han tenido una corrección mucho mayor. ¿Pero por qué? Porque los bancos se han dedicado a maquillar sus balances pretendiendo que podrían engañar a todo el mundo. Bueno, pues el mundo le ha dado 3 años para que pusiesen su casa en orden, no lo han hecho, ahora tienen que asumir sus consecuencias. ¿Tú consideras que los costes laborales en España son altos? ¿Por qué? Los costes laborales siguen siendo altos en España, es uno de los países, creo que los costes laborales tendrían que bajar un 33% para estar al nivel de Alemania. ¿Qué significa esto? Porque muchas veces la gente confunde coste laboral con salario y... Aquí lo que hay que entender es el concepto de productividad. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Nos está diciendo esto que en donde un trabajador español produce 100, un trabajador alemán produce 133. Y ese es el problema es la productividad. Si tenemos en cuenta que los salarios españoles con respecto a su poder adquisitivo son bajos con respecto a la media europea, tenemos que entender que el problema de productividad no está por la parte del trabajador, que también, que hace falta más formación y hace falta sobre todo un cambio de actitud, un cambio cultural muchas veces, pero sobre todo el problema está en la parte del empresario. Es decir, tenemos modelos de negocio que son obsoletos, que no están actualizados. Tenemos métodos de gestión que son del siglo pasado, que no están actualizados. Tenemos políticas y modelos de corrupción institucional que también ponen un freno a la competitividad. Y ese es realmente el problema. O sea, el problema sí, quizás de la parte del trabajador se le pueda requerir un poco más de formación o un cambio de actitud, pero lo que me parece terriblemente injusto es que se cargue el coste del ajuste en el trabajador, que es casi lo que menos influye en la baja competitividad de la economía española, mientras que no se le exija al empresario adaptarse, modernizarse e incrementar su productividad, pues cambiando su modelo de negocio y su forma de gestión. ¿Qué te parecen las medidas que está tomando el gobierno nacional, las medidas de austeridad? Las medidas de austeridad. Yo creo que las medidas de austeridad, bueno, hay un gráfico que traje, no sé si lo podemos poner ahora mismo. Creo que es exacto, mira. ¿Dónde está la austeridad? Esos son los déficits públicos de los países europeos. El de arriba, el celeste, es Francia. Francia no ha hecho más que incrementar su gasto. ¿Vale? España es la roja y vemos que ha hecho una reducción del gasto mínima, pero que es el mismo nivel de gasto que prácticamente que tenía cuando todas las cosas iban bien y estábamos en la burbuja, ¿no? Bueno, el resto de países está allá. Grecia es el de abajo. Se está hablando de austeridad, pero es que no hay austeridad. Y hay un problema también, es que están confundiendo austeridad con servicios sociales. Austeridad es reducir el despilfarro, reducir los múltiples enchufes, reducirlos, empezar a cortar coches oficiales, empezar a ajustar dietas, cerrar empresas públicas que están haciendo la competencia desleal al sector privado sin criterios de rentabilidad, sino que están ahí para enchufar a los leales del partido. ONGs, asociaciones y fundaciones que también están comiendo el presupuesto público sin generar ningún beneficio, ninguna actividad. Hay otras que sí lo hacen. Ese es el despilfarro que hay que cortar, ¿no? Y también hay que cortar un marco institucional español que está sobredimensionado. O sea, creo que Alemania tiene 100.000 políticos y tiene 82 millones de habitantes.
España, con 47 millones de habitantes, tiene 4 veces más políticos que Alemania. O sea, mientras Alemania tiene 100.000 políticos, nosotros tenemos 450.000 políticos, para la mitad de la población. No, hay un disparate en el sector público tremendo, que es el despilfarro que tienen que cortar. Lo que pasa es que en lugar de cortarse sus privilegios y ese despilfarro, han preferido cortar los servicios sociales a los ciudadanos. Han preferido que, bueno, como yo no puedo mantener esta estructura, ¿qué voy a hacer? O sea, yo te quito el dinero a ti, ciudadano, para darte unos servicios sociales. Como ya no me da, y para mantener el resto del Estado, que lo tengo sobredimensionado. Como ya no me da para mantenerlo, ¿qué te hago? Pues te recorto servicios sociales y te hago que pagues por esos servicios. Te estoy quitando el dinero 2 veces. ¿Vale? Esa no es la vía. La vía es empezar a entender y empezar a considerar de las reformas estructurales que hacen falta para incrementar la competitividad y para acabar con el despilfarro. Eso es realmente lo que significa política de austeridad, porque yo creo que el tema de austeridad y crecimiento es un debate que está absolutamente choteado, ¿no? O sea, se está intentando hacer pensar a la población que austeridad y crecimiento son antónimos, son lo opuesto. No, lo opuesto a austeridad es despilfarro, ¿vale? Y están diciendo y están haciendo creer que gasto es igual a crecimiento, y no, tirar el dinero en un pozo sin fondo no genera crecimiento tampoco. No son sinónimos, ¿no? Lo que sí es sinónimo es muchas veces gasto público con despilfarro, y eso es lo que hay que corregir. ¿Consideras que la situación en Canarias es de...? Déjame explicarte, porque creo que hay un matiz que puede ayudar a la gente a entender esto. Mira, de la crisis no se sale con políticas de austeridad solamente, porque, como hemos dicho antes, las políticas de austeridad reducen el consumo, pero tampoco se salen siguiendo despilfarrando el dinero. Con la crisis se sale con lo que se llama responsabilidad fiscal. ¿Qué significa responsabilidad fiscal? Es estimular tu economía donde tienes que estimularla, haciendo las reformas estructurales necesarias y cortando el despilfarro donde lo tienes que cortar. ¿Vale? Lo que pasa es que ahora mismo el problema es que tenemos que entender quién gana y quién pierde con cada una de las políticas. Por ejemplo, si reducimos el gasto público, ¿quién pierde? Pierden los políticos. Y pierden los oligarcas, las grandes empresas que están cercanas al poder político, que son los principales beneficiarios, por ejemplo, de la obra pública. ¿Vale? Si hacemos reformas estructurales que incrementen la competitividad y que den un cambio generacional y que den un cambio que generen crecimiento y que generen dinamismo en la economía, ¿quiénes pierden con esa política? Con esa política los que pierden son las élites, porque hay una nueva ola que toma su lugar, y por eso tratan de retrasarlo. Y si se dedican a monetizar, es decir, a imprimir dinero, ¿quiénes pierden? Pierden los ciudadanos, porque pierden poder adquisitivo. ¿Entiendes? Cuando entendemos los factores de poder y de quién gana y quién pierde con cada una de las soluciones, empezamos a entender mucho mejor el círculo vicioso en el que estamos inmersos. En resumen, es casi los tópicos que se dicen en la calle de toda la vida. Hay mucha gente interesada en que el sistema no cambie. A pesar de que el sistema está escachando a mucha gente, hay mucha gente interesada en que el sistema no cambie. A pesar de que mucha gente seguirá callada. Y el tema lo está diciendo, y seguirán así mientras los mercados no les obliguen a cambiar. Es decir, los mercados son un factor que restablece un equilibrio dentro de las sociedades y que puede ayudar a cambiar este tipo de situaciones de estancamiento, donde una élite se estanca y no quiere que absolutamente nada cambie. ¿Por qué? Porque al final estás matando el crecimiento, estás matando el dinamismo de la economía, estás matando... Bueno, están haciendo un disparate con los jóvenes. O sea, un 50% de paro juvenil es el fracaso más absoluto de la gestión de un gobierno que puede existir. Y no estamos hablando ahora mismo del último gobierno, estamos hablando de que es algo que viene de varios gobiernos, ¿no? Podemos estar, cuando hablemos ahora de Canarias, veremos que muchas de estas situaciones vienen desde los años 90, no es una cosa nueva, ¿no? Y bueno, y básicamente es eso, y ojalá que esta crisis lo que nos ayude es a cambiar lo que tenemos que cambiar y a empezar a generar dinamismo y cambio en esta sociedad. ¿Tú consideras que es de alarma social la situación de Canarias? La situación de Canarias claramente es de alarma social. Tenemos
1 de cada 3 canarios por debajo del umbral de la pobreza, tenemos prácticamente 400.000 parados. Con los recortes del año que viene van a tener que echar a otros 15.000 a 20.000 funcionarios. Si no hacen reformas estructurales se va a seguir perdiendo empleo. Estamos hablando que el año que viene podemos estar entre los 450.000 y los 500.000 parados. Y eso son cantidades que no son inaguantables por parte de una sociedad, ¿no? ¿Y crees que podríamos evitarlo aquí en Canarias? ¿Qué soluciones crees que podríamos...? Mire, lo primero que tenemos que entender, creo que traje dos gráficos también, vamos a ver si nos lo pone el realizador. Vale, mire, en este primer gráfico vemos la línea roja, es la media de la renta per cápita del Estado. Y vemos que las dos líneas de arriba son el País Vasco y Navarra. Y vemos que en el caso de Navarra más o menos se ha mantenido constante la diferencia con respecto a la media. Y en el País Vasco, pues, digamos, se ha incrementado la renta per cápita durante los últimos 15 años, ¿no? Creo que estos son desde el 95, creo que es la gráfica esta. Canarias es la línea amarilla. Y si vemos Canarias, que en Canarias la renta media ha estado bajando constantemente, con lo cual no es un problema, y esto es durante los últimos 15 o 20 años, con lo cual no es un problema de la crisis actual, no es un problema de la crisis internacional, no, es un problema de un modelo económico que no genera crecimiento y que no genera bienestar para la sociedad. Y el siguiente gráfico muestra cómo Canarias, que es el punto amarillo, es la comunidad autónoma que menos crece de todo el Estado español. Es decir, cuanto más alto en el gráfico, mayor es el crecimiento económico en los últimos 15 años, ¿vale? Y cuanto más bajo, menos ha crecido la economía. Y el eje de las X, el eje horizontal, es la renta per cápita. Vemos que Canarias, junto con Baleares, pero Baleares tiene una renta per cápita mucho más grande que Canarias. Canarias es la economía que menos ha crecido de todo el Estado español. Si no hay crecimiento, ¿cómo quieres acabar con el problema del paro? Con lo cual, el decir que el problema son los presupuestos generales del Estado o echarle la culpa a Madrid es reconocer parte del problema, pero no todo el problema. El problema es que el REF no ha servido para solucionar los problemas estructurales de la economía española, de la economía canaria, perdón, y ha generado unas desigualdades sociales y ha sido el más rotundo de los fracasos, ¿no? ¿En cambiar esto entonces en Canarias? Pues la solución en Canarias, yo creo que la solución en Canarias sigue siendo la misma que hace 3 años, la misma que hace 5 años y la misma que hace 10 años. Significa recuperar nuestras libertades comerciales, recuperar nuestras franquicias aduaneras y fiscales, incentivar la iniciativa privada, generar un sistema financiero propio, o por lo menos entidades propias que puedan agrupar el ahorro, que es el primer paso que tienes que dar para generar nuevas empresas. Tenemos que, como he dicho antes, reforzar la sociedad civil, reducir el intervencionismo estatal y el sector público, el público canario, que es el sector es la comunidad autónoma más intervencionista de todo el Estado. Creo que la empresa mayor de la provincia de Santa Cruz de Tenerife es el holding empresarial del Cabildo de Tenerife, donde tienen desde fábricas de queso hasta tiendas para venderle souvenir a los turistas. O sea, ¿y qué servicio social, qué consideración de servicio social tiene una tienda de comercio minorista? Es que no hay nadie que pueda hacer eso. No, lo que pasa es que lo quieren hacer, ocupan un lugar donde están compitiendo deslealmente con el sector privado. Si van mal, tiran de presupuesto público, y la gente que entra a trabajar en esas empresas entra a trabajar con el carnet del partido de la boca. Ese tipo de modelo económico son modelos económicos fascistas, porque es así como se llama, no es ninguna novedad. Y generan en Canarias lo que han generado en cualquier otro sitio donde se han implementado. Es decir, estancamiento, paro, pérdida de competitividad y los resultados lo podemos ver en la calle con un 32% de paro y un 60% de paro juvenil. Hay varios sectores que en Canarias no acaban de arrancar. La emprendeduría, el I+D, el conocimiento, el capital riesgo.
también se habla de las energías renovables ahora. ¿Por qué no arrancan en Canarias en estos sectores? Pues básicamente es lo que llaman los ingleses el ciego guiando al ciego. Es decir, están poniendo a guiar el sector de la emprendeduría a funcionarios que no han trabajado nunca en la empresa privada y no tienen los conocimientos necesarios para implementar las cosas, no saben cómo implementarlo. Entonces está mal diseñado todo este sector y está mal implementado, ¿no? Y esa es la razón básicamente por la que no Que no arrancan todos estos sectores. arrancan todos estos sectores, claro. Falta un poco más de profesionalización en el sector público para llevar estos proyectos adelante. Mira, nosotros llevamos diciendo durante los últimos 3 años lo mismo. Hemos dicho, mira, en Canarias hay que cambiar el estatuto de asociación con la Unión Europea y pasar de región ultraperiférica a países y territorios de ultramar, que nos permite estar fuera de las políticas comunitarias e implementar políticas propias. Hay que cambiar la relación con el Estado porque el marco constitucional y el Estatuto de Autonomía es insuficiente y no nos da la flexibilidad necesaria para solucionar nuestros problemas. Hay que internacionalizar la economía canaria, es decir, hay que cambiar la forma de gestionar las empresas. Son formas que se conocen, ¿vale? Pero hay que hacerlo. Hay que cambiar la forma de invertir y hay que cambiar la forma de financiar las empresas, y para todo esto es necesario agrupar capital. Hay que tomar conciencia de que el cambio es necesario, ¿vale? Y hay que ser capaces de cambiar nuestro modelo y cambiar nuestras políticas. Y si somos capaces de hacer eso, tendremos un futuro esperanzador. Si somos capaces de asumir nuestra responsabilidad social, pues podremos salir adelante. Si no, pues ya sabemos cuál es la alternativa, ¿no? Más de 500.000 de parados y una situación social cada vez más alarmante. Usted siempre aboga por la independencia de Canarias, pero si uno no se fía de los políticos ahora, ¿qué hará que uno cambie y se fíe de los políticos después, en una independencia? ¿Serán personas iguales? No, te voy a ser sincero, ese para mí también es sería la mayor duda que tendría con respecto a estos procesos, ¿no? Pero hay que entender que los procesos de cambio sociales se hacen de abajo arriba y no de arriba abajo. Si nosotros pensamos que un proceso de independencia va a ser por una élite política y burocrática que nos lo va a dar todo hecho, pues entonces va a pasar lo que dices tú, que vamos a ir de Guatemala a Guatapeor. Pero si el cambio viene promovido desde abajo, desde que los ciudadanos tomen conciencia, demanden esos cambios, se formen una conciencia nacional y se avance, pues entonces significa que los que están arriba hoy no son los que van a estar arriba dentro de X años. Y que los valores que se implementen durante esa fase, esa lucha por cambiar las cosas, van a ser los valores que perduren en el nuevo Estado, porque si no la gente se le va a volver a echar a la calle, ¿no? Si hay alguien que tome el poder y actúe contra esos valores, pues la gente se le va a rebelar también. Entonces hay una cosa aquí que sí me gustaría aclararle a la gente, pues no se suele conocer, ¿no? Y es la ventaja de la descolonización, ¿no? Hay gente que dice son colonia, no somos colonia, siempre es un tema controvertido, pero yo no voy a entrar en si somos o no somos. Yo creo que somos porque cumplimos todos los cuadros psicológicos, sociológicos y todas las estructuras económicas típicas de ese tipo de regímenes, ¿no? Pero bueno, vamos a no entrar en ese detalle. Lo que me interesa es que la gente entienda cuáles son las ventajas de la descolonización. Bueno, la ventaja de la descolonización es que primero recuperamos nuestra tierra. En un referéndum de autodeterminación no votan todos los residentes, votan solo los canarios. Eso es lo primero. Segundo, nos libramos de toda la deuda. La deuda pública española la tienen que pagar los españoles, no nosotros. Nosotros no nos hacemos responsables de la parte alícuota de la deuda pública. Eso es algo que tienen que llevar ellos. Tercero, las pensiones cotizadas hasta ahora se tienen que seguir haciendo cargo de esas pensiones la metrópoli, en este caso España. Cuarto, tienen que compensar económicamente por los años de colonialismo. Y la base de comparación es la descolonización libia.
Eso significa que, bueno, igual que en Argelia hay unos acuerdos, los acuerdos de Viena, etcétera, etcétera, en donde se ponen las compensaciones. Esas compensaciones pueden ser en dinero o pueden ser en material armamentístico para el ejército propio o lo que sea, ¿no? La quinta, se establece un calendario de descolonización para evitar el vacío de poder. Es decir, hay una serie de bases militares e instituciones como la policía, la Guardia Civil, que se van retirando del territorio paulatinamente a medida de que el nuevo Estado va ocupando esos cuarteles, esos lugares, digamos, o va asumiendo esas funciones para evitar, digamos, lo que hemos dicho antes, un vacío de poder. Y todo esto está tutelado, pues, o por cascos azules o por la ONU, ¿no? O sea, teniendo en cuenta de que España es un barco que se hunde, que va a tener que salir posiblemente del euro más pronto que tarde, perdón. Que dentro de España nuestro marco jurídico es completamente contraproducente porque nos genera ese tipo de shock asimétricos que habíamos dicho antes, que son buenos para España pero malos para nosotros. Y siguiendo en España estamos en un marco institucional que es absolutamente contraproducente y nos pone toda clase nos pone una chaqueta de fuerza que no podemos hacer los cambios que necesitamos para arreglar nuestros problemas económicos y sociales. Pues yo creo que lo mejor es decir, hasta aquí hemos llegado, tratemos de hacer un divorcio amigable, y si ese divorcio no puede ser amigable, pues ya buscaremos otras vías. Y teniendo en cuenta que para nosotros las ventajas y el crecimiento ahora mismo no va a estar en Europa por mucho tiempo, pero que, como hemos dicho antes, hay unos países en Sudamérica, Brasil, Marruecos, digamos, que ofrecen unas oportunidades tremendas para los canarios como economía de plataforma, y que deberíamos aprovecharla. Y no es la primera vez que lo hacemos. Cuando tuvimos los puertos francos, recuerda que en Canarias las propiedades se compraban en libras esterlinas, no se compraban en pesetas. ¿Por qué? Porque la economía canaria es muy distinta a la economía española. Y el problema es que dentro de España no vamos a poder tomar las medidas necesarias para resolver nuestros problemas. Y repito, el cambiar el estatuto de asociación con la Unión Europea, el cambiar el tema con España, son temas macro. Y son temas que llevan su camino. Pero a nivel individual, cada uno de nosotros, si queremos empezar a cambiar y a salir de esta crisis, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cambiar nuestra forma de gestionar las empresas. Tenemos que cambiar nuestra forma de invertir agrupando capital. Y tenemos que cambiar la forma de financiar las empresas. ¿No perdería Canarias fuerza estando independizada para negociar ciertas cosas con otros países, para negociar acuerdos? Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ahora mismo te estás quitando un intermediario que no está velando por tus intereses, sino por los suyos. Tú estás preso de los intereses de un tercero. Y la importancia geoestratégica y económica de Canarias es muy importante. Canarias tiene un Producto Interior Bruto casi igual al de todo Marruecos, que tiene una posición logística y tiene una posición militar muy, muy importante, que la mayoría de los canarios no es consciente de ella. Para terminar, Jorge Dorta, entonces eres pesimista, ¿cómo ves el futuro? El futuro yo lo veo que si somos capaces de cambiar y si somos vamos a ver, los chinos buscan la palabra crisis con dos trazos. El primer trazo significa peligro y el segundo trazo significa oportunidad. Si somos capaces de cambiar y si somos capaces de tomar conciencia de la necesidad de cambio y de pasar al hacer, porque las cosas no se cambian discutiéndolas, ni pensando, ni relacionándote, ni hablando, ni tomando un café. Las cosas se cambian haciéndolas, ¿no? Poniendo relación. Si somos capaces de cambiar, podemos estar ante la fase de mayor prosperidad de Canarias. Tenemos nódulos polimetálicos que son una fuente de riqueza tan igual o mayor que la del petróleo. Tenemos petróleo si lo quisiésemos explotar y si pudiésemos poner a nuestro nombre esas 200 millas, ¿no? Sí. Tenemos unas tendencias demográficas industriales en África que está al lado nuestro que debemos aprovechar. Comercio sur-sur entre Sudamérica y África. Las oportunidades son tremendas.
Lo que pasa es que estamos metidos en una camisa de fuerza que no nos deja movernos. Si somos capaces de romper esa camisa de fuerza, yo soy optimista. Si no, soy muy, pero que muy pesimista. Muchas gracias, Ancor Jorge Dorta. Te pueden encontrar buscando Mensei Macro en Google, mensei.ch, en Facebook también, Ancor Jorge Dorta. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Manolo. Muchas gracias a los espectadores que nos han acompañado. Esperamos que haya sido interesante para ustedes. Les recordamos que pueden seguir la emisión de Canal 13 a través de internet en canal13digital.es, también a través de la TDT, y también pueden seguir la actualidad a través de grancanariatv.com.